Vamos a compartir uno, dos, tres pasajes bíblicos. Dice así la palabra de Dios: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso está en Gálatas 3:10. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Y vamos a leer otro acá, otro pasaje más. Acá dice así la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. No hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos estos textos, revisándolos uno por uno, nos dicen cuál será el resultado de un alma, de un ser humano, después que muera, si no ha creído en Cristo. Si yo le preguntara a cualquiera persona, ¿a dónde irías cuando mueras? Hay varias respuestas. Tal vez la primera va a ser, no sé. La mayoría de la gente no sabe a dónde va. Y ellos, por no saberlo, ellos quieren decir o hacen una cierta teoría, siendo nadie sabe. Nadie sabe cuando se muera a dónde va. Pero sí, mucha gente sabía antes de morir a dónde iba. Pero estas son las personas que han confiado en Cristo, que tienen el manual de la vida, que es la palabra de Dios, y han hecho lo que dice ahí y han encontrado la dirección correcta para la eternidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando moría no decía, ay, no sé para dónde voy o me voy para un lugar desconocido. No, me espera la corona de justicia, decía. ¿Y por qué? Porque anteriormente, hacían muchos años atrás, no hubiera podido decir eso. O Esteban cuando moría dice, veo el cielo abierto. O Jesucristo cuando moría, en Padre, en tu nombre encomiendo mi espíritu. Y muchas personas no lo sabemos porque lo hemos visto, no lo sabemos porque lo dice la gente, lo sabemos porque la palabra de Dios lo afirma, que al que ha creído en Cristo tiene vida eterna. Juan 5:24. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Es una seguridad tan clara, categórica, que da las escrituras, sus palabras, sus promesas, Jesucristo. Entonces, las personas que no han andado por el camino de la palabra, entonces no pueden decirlo. Y francamente, así es. No es que están mintiendo, no saben. Se consuelan con decir que nadie sabe. Pero, como le he dicho, los creyentes verdaderos saben a dónde van, que no van a ir al tormento. Hay otras personas que cuando uno les pregunta, ¿a dónde iría usted cuando muera? Van a decir, pero sí, normalmente
después de la muerte no hay nada. Esa es una teoría que se han formulado. ¿Quién dice que hay algo más allá? ¿Quién ha ido y quién ha venido? Nadie sabe. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo fue y resucitó. Pero él no le dijo porque solo que fue, murió y resucitó. No, él lo dijo antes. Jesucristo es el que habla del futuro, de las cosas que nadie ha visto tal vez. Claro que a los muertos no se les permite morir y regresar, como algunos tienen otra teoría de que andan por ahí las almas y todo eso. No. Entonces, porque hay una ley que Dios ha creado que los que estén muertos vayan a un cierto lugar y no regresen. Por esa forma, los que están vivos piensan que allá se desapareció el alma, el espíritu, y que no hay nada en el más allá. Pero unos han regresado y saben bien a dónde estaban. Han resucitado. Entonces, las personas quieren ignorar completamente que no hay nada, que no hay. Se murió, se murió. Ahora, si la persona viviera hasta 1000 años como antes y muere, bueno, ha vivido, pero hay personas que mueren jóvenes. Hay personas que mueren siendo niños y ellos no han vivido. No como el que ha vivido 100 años. Pero 100 años no es comparable con la eternidad. Con billones y billones de años. Entonces, uno puede formularse teorías en base a suposiciones, pero es andar a ciegas, es construir mi vida en algo que no tiene fundamento. Pero no estamos haciendo teorías para ver si resultan, estamos creyendo en alguien que sabe el pasado, que sabe el presente y que sabe el futuro y que ya lo ha visto, que es el Señor Jesucristo. Lo habló a través de su palabra y lo habló a través de sus profetas. Y ahí está escrito. El tema de la vida en el más allá está en la Biblia. Se puede ver y está claro. Lo vamos a tocar un poco. La otra respuesta que algunas personas podrían decir es que soy muy bueno y posiblemente voy a ir al cielo. No he matado, no he robado, no engaño así tanto. Y confían que en sus buenas obras, su buena actitud, su buen testimonio lo va a ayudar para que Dios lo tenga en gloria. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. No se salva una persona por hacer obras buenas. Hay otro texto acá en Efesios, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué dice usted? ¿Se podrá salvar a alguien por obras? Cuando se habla de que es por obra, es por lo que la persona hace. Pero la Biblia ya está adelantada aquí para decir no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2, capítulo
8. Usted lo puede buscar ahí, porque no lo puse acá en el texto. Toda persona que dice, bueno, es que por hacer buenas obras, por no hacer lo malo, Dios no me va a castigar en mi infierno. Otros dicen, si me castiga es poquito. Otros dicen también, ¿cómo es posible que Dios me castigue porque he pecado unos años y después me tire toda la eternidad en el infierno? Eso no puede ser. Eso no concuerda. Pero la palabra de Dios lo dice. La condenación, la segunda muerte, es eterna. Así como la vida eterna es también. Si Dios nos da vida, es eterna. No es un poco. Después ya no tira en el infierno. No hay ninguna teoría se formula en la Biblia de esta manera. Entonces, si Dios te da vida, te la da eterna. Y si Dios no te da la vida, también la muerte, la condenación es eterna. No hay un lugar donde ya para. Entonces algunos dicen, Dios es injusto porque pecado muy poquito y de repente me condena toda la eternidad. Dios no está condenando a la persona exactamente por la cantidad de años que peca, porque por un solo pecado te puede condenar, te condena en realidad. Pero la Biblia dice que esta es la condenación. Vamos a leerlo aquí en Romanos. ¿Por qué se condena el hombre? Porque Dios puede perdonar sus pecados. La Biblia así lo dice, sea cual sea. ¿Y por qué se condena el hombre? Juan, vamos a verlo en Juan. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que los hombres rehusaron creer en Cristo. Esa es la condenación, que había para ellos salvación gratuita y no la apreciaron, la rechazaron, no la querían. Voy a leer desde el capítulo, ese Juan 3, desde el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, que ha entregado ya hace 2000 años a su Hijo Jesucristo. Su Hijo es unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Si tú crees en Jesucristo, tendrás la vida eterna. Se te arregla el asunto del pecado que vamos a hablar ahora. Porque no envió Dios en el versículo 17 a este mundo para condenar al mundo. No es eso. El mundo estaba condenado y Dios envía a su Hijo para libertarlo, para redimirlo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo que vino. El que cree, el que en él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que ha pecado, el que no ha creído. Y desprecia el sacrificio, su propia salvación la pisotea. Y por eso entonces el pecado es grave. No hay entonces algo que le salve y la condenación es eterna. Porque Cristo no vino de balde aquí. No. Si la persona aprecia, cree en Cristo, será salvo eternamente. O sea, salvo un poquito, eternamente. Pero si la persona no cree en Cristo, será salvo, será perdido eternamente, condenado. Y esta es la condenación, dice el 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino la condenación. Dios sí está hablando que nuestros pecados nos han separado con Él. Dios sí está hablando que nuestro pecado, la paga del pecado es la muerte en el infierno. Esa es la paga. Pero además de eso, Dios manda a su Hijo. Y si ya la persona no puede creer en su Hijo, entonces se condena eternamente. Había para él salvación. Así que el hombre tiene un problema, que es el pecado, que tiene que pagar por sus pecados. Pero Dios, en su gracia y misericordia, envía a Cristo. Ya lo envió. No lo va a enviar otra vez para eso mismo. Una sola vez. El sacrificio es suficiente para arreglar el asunto del pecado. Y el hombre puede ser salvo. Puede ser salvo a través de creer en Jesucristo. Sus pecados son perdonados. Tendrá paz para con Dios. Tendrá la vida eterna en promesa. La paga del pecado es la muerte, más el regalo que Dios te quiere dar es la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es un trato con Dios, con su Hijo, contigo. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que pedirle perdón a Cristo por sus pecados. Y tiene que apartarse de los pecados. No vaya a creer que Él te perdona para que sigas pecando. No. Porque el que está arrepentido camina hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Da una vuelta. No hacia el pecado. Y eso también comprueba que andas en la verdad. Andas en el camino del Señor cuando andas apartado del pecado. Cuando yo ando apartado del pecado. Y si hemos pecado, debemos arrepentirnos. Y debemos buscar inmediatamente la comunión, la santidad con el Señor. Y Él hará. No hay hombre que no peque en sus pensamientos, su corazón, en sus actitudes, pero el Señor pide que nosotros maduremos, luchemos y le busquemos y Él nos dará el poder. El problema más grande del hombre es su separación con Dios por cuanto ha pecado. Y Dios ha ya creado el infierno. Y Dios está listo para que cuando el tiempo se cumpla, ser un juez en cuanto a esto. Ya Dios hizo muchas cosas como mandar a su Hijo, que su Hijo libertara a la gente por medio de un sacrificio. Lo que Cristo vino a hacer en este mundo es un sacrificio. Derramó su sangre y el Señor lo acepta. Sangre inocente por los pecadores. Ya eso se cumplió. Ahora vienen lo demás. Tú estás preparado para cuando mueras entrar al reino eterno. Si no lo sabías, estás a tiempo. Porque la verdad es que a veces los predicadores, sus predicaciones son muy altas, muy difícil para entender, con gritos y todo. Y no digo que todo está mal, pero esta es una enseñanza sencilla, muy sencilla, que cualquier niño aún la puede entender. No estoy gritando, no estoy bravo, no estoy condenando. Al contrario, estamos orando y estamos hablando a las personas de Cristo. Y queremos que todos sean salvos, como Dios también quiere que todas las personas sean salvas. Tampoco queremos que las personas se mueran.
contrario, estamos orando para que no se mueran, para que vivan hasta cuando el Señor venga o que vivan muchos años. Pero lamentablemente hay una clase de ley que los hombres en esta tierra no vivirán más de según la Biblia, 70 años son los años como productivo del hombre. Después 80 ya es un poco más. Hoy en día la gente puede durar 90, 100 años, 110. Pero ya la muerte está rodeando a esas personas. Y entonces, por cuenta de una maldición en cuanto al pecado en el Antiguo Testamento, en los principios de la vida del hombre, el hombre ya no puede vivir mucho. Pero también se vio que cuando el Dios le daba mucho tiempo al hombre, 200, 300, 500, 900 años, el hombre se deleitaba en pecar. Y entre más tiempo le daba, más tiempo se alejaba de Dios. Entonces Dios tuvo que reducir el tiempo de la vida humana. Hoy estamos aún muy reducidos. Si acaso llegamos a 90 años, es un progreso. Gracias, Señor, por ancianos que lo tienen, que me están oyendo. Y usted es un campeón en cuanto a la vida. Y ojalá muchos lleguen allá. Pero esta es la ley física, de la muerte física. Y después que el hombre muere, ¿a dónde va? Y por eso mucha gente dice, no, eso nadie sabe. La Biblia dice. Jesucristo es el hombre que comprueba que lo que dice existe. Ahora no trajo un pedazo de infierno, ni trajo un hueso de allá, ni trajo nada. Porque allá tienen la gente que quedarse los espíritus hasta que Dios lo determine. Y entonces muere el hombre físicamente, ¿y a dónde va? Bueno, usted tiene que estudiar la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿A dónde? Dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16. Mírenlo aquí. Lucas 16. Capítulo 16 del libro de Lucas. Búsquelo allá en su casa, yo lo voy a leer. El versículo 19 hay una historia que se le llama la historia del rico y Lázaro. Algunos dicen que esta es una parábola. Y parábola quiere decir un cuento. Una historia, pero no es real. Pero nosotros hemos estudiado que las parábolas no dicen nombres. Y cuando dicen nombres no es parábola, es realidad. Entonces aquí hay dos nombres, como el nombre de Lázaro, el que va a ir al paraíso, y Abraham, que ya estaba allá. El del rico, si no se dice, por alguna razón. Entonces, dice la palabra de Dios, nos interesa el asunto de cuando mueren los dos, y eso está en el versículo 22, para no leer todo. Que aconteció que murió el mendigo que se llama Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ángeles después de la muerte están llevando personas a un lugar que se llama aquí el seno de Abraham. El otro murió también, el rico, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces no quiere decir Lázaro estaba ahí junto con Abraham, no estaba en tormento. Parece que Abraham era el administrador de este lugar, que se llama el paraíso, claro, pero no aquí en la tierra, está debajo. Y cuando el rico muere, no va a ese paraíso, al seno de Abraham, al cuidado de Abraham, sino va al tormento inmediatamente. Y no se dice aquí que hubo un juicio, porque cuando una persona muere, no hay un juicio para decidir si va al infierno o no, sino que hay un juicio en Apocalipsis 20 cuando todos han muerto y todos han resucitado. Ahí sí habrá un juicio. Ahora vamos a hablar de eso. Pero aquí dice a dónde van las almas hasta el tiempo de Cristo. Posiblemente los creyentes hoy no tengan que ir al seno de Abraham, sino que el apóstol Pablo dice que estarán presentes en el Señor, ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Y también Apocalipsis habla de las almas cuando murieron, ¿a dónde están? No es que estaban en el Hades, que no que estaban en el seno de Abraham, sino que estaban en la presencia de Dios. Hay otros datos muy importantes. Están hablando, están en ese lugar y se les da vestiduras blancas y palmas en las manos. Ellos pueden hablar y orar con Dios, pero ellos están limpios, vestiduras blancas de lino fino y oloroso. Son almas que no han resucitado. Que la resurrección se va a efectuar cuando Cristo venga a la resurrección. Entonces, cuando resuciten los muertos, Apocalipsis sí dice, y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios en Apocalipsis 20. Y fueron juzgados según las obras y según un libro, o muchos libros, y parece que el último es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, fue lanzado en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Un juicio es claro en Apocalipsis 20, 15. Dice el 11, y vi un gran trono blanco que estaba, y el que estaba sentado delante de él huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se halló para ellos. Es un lugar que es un trono en el espacio. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie. Y los libros fueron abiertos. Muertos. No dice que los vistieron de lino blanco y limpio y puro. Vi los muertos, estaban muertos. Habían resucitado, pero eran los muertos. No eran las almas que se les va a dar las vestiduras. ¿Y de qué estarán vestidos entonces? Si literalmente la palabra sea así, dice la Biblia que el gusano de ella nunca muere. Parece que es eterno también. Entonces estarán vestidos de gusano. Cubiertos de gusano. No se sabe. Porque puede que sea literal y puede que no lo sea. Es que hay detalles que no lo vamos a entender así tan claramente porque no es tan detallado. Pero si eran muertos y no van a estar vestidos de ropas blancas. Hay una diferencia muy grande. No están en la presencia de Dios para descansar, están en la presencia de Dios para juicio y lejos de la presencia de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, fue agarrado y lanzado al
lago de fuego, que no es el Hades donde estaba el rico, sino ya es el segundo paso, la segunda condenación eterna para siempre. Ya de ahí no hay más juicio. De ahí se alejaría la persona junto con el lago de fuego, que posiblemente es un planeta. Y la palabra lago de fuego, pues, se puede entender. Es un lugar donde el que se mete, ¿cómo va a salir? Está metido cada vez más adentro. Y se separará de Dios para siempre. No quiso a Dios, no lo va a tener. No quiso las bendiciones, tampoco. Creía que Dios no existe, bueno, siga creyendo, y que Dios no creó las cosas lindas, bueno, seguirá así para él, porque no habrá nada lindo. No. Y la vida de ellos, pues sus estados, así los muertos, continuará por la eternidad en tormento, al grado que para lo que la Biblia dice que fueron lanzados aquí, el tormento, el humo de ellos sube por los siglos de los siglos. ¿Clamarán a Dios? Sí. ¿Atenderá a Dios su clamor? No. ¿Cuándo lo atenderá? Nunca. ¿Cuánto tiempo sufrirán eternamente? Así. Esto es duro lo que la Biblia está hablando. Y esto no habla de un Dios cruel, porque Dios ya tuvo que entregar que su hijo le hicieran toda clase de tortura para que salvara a las personas, para que no tuvieran que ir allá, y las personas no quisieron. Lo oyeron y lo rechazaron, porque querían vivir una vida de libertinaje, de gozo, placer, y no querían saber de esas leyes de Dios. Y la vida terrenal corta, y cuando se acaba, se acabó y viene el juicio. Está determinado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así dice Hebreos 9:27. Vendrá un juicio. Las personas dirán, no habrá. Pero así como el cielo y la tierra fueron creados, y que usted lo ve, entonces un día verá el día cuando se abre el juicio. Usted dirá, no, no existe, no hay nada. Bueno, ojalá no sea usted, sino aquel que no quiso oír, porque usted se va a librar de todo eso creyendo en el Señor Jesucristo, sea un adulto, una mujer, cualquiera. Y hemos escuchado y hemos reflexionado sobre el peligro inminente en que se encuentra el hombre en cuanto a la condición pecaminosa por el pecado. Pero también hemos escuchado que Cristo Jesús vino para solucionar ese problema. Cuán fácil es ahorita mismo decirle al Señor perdón. Él lo haría. Si de todo corazón lo hace, lo haría. Le daría la salvación y gozaría de la vida eterna. Pero usted ha pasado de un sistema de muerte a un sistema de vida, por lo tanto no debe vivir de esa manera como vivía antes. Ahora va a obedecer a Cristo, a tener fe en Él. La fe no es el principio y ya se acabó. Sigue usted teniendo fe. Estas cosas les he escrito para que crean en el Señor Jesucristo y para que usted siga creyendo hasta el fin. Y también Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nosotros ya no andamos obedientes a las direcciones de la carne, del mundo, del pecado.
Ahora vamos a buscar al Señor de todo corazón. Ese cambio dice que usted anda por el mejor camino. Pero las personas que dicen creer en Dios y andan por el camino del pecado, el camino ancho, la Biblia dice, su fin será la muerte eterna. Ellos se engañan a sí mismos. No se dejen engañar. Tiene que arrepentirse y volverse atrás de sus pecados. Y Cristo le va a ayudar con gran poder. Tiene su espíritu, su poderoso espíritu para ayudarle en la condición de hombre hasta que Él venga para, entonces ya nosotros seremos transformados y no tendremos relación con el pecado. Esto es lo que el Señor está ofreciendo a nuestra vida. Y si esto ya ocurrió en usted, usted no tiene duda. La pregunta la contestaría con mucha alegría y esperanza. Usted podría decir, sí, cuando muera, me está reservada la gloria. No porque soy bueno, sino porque he creído en Cristo. La Biblia lo promete. Si no creo en lo que Dios promete, entonces no creo en Dios. Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que Dios promete. Hacer lo que Él dice y seguir gloriosamente alabándole. Dele gracias al Señor que ha sido salvo, que anda por el camino de estrecho, camino de la vida, que le lleva a la vida eterna. Que está luchando y trabajando en este mundo en una guerra contra el pecado y contra la maldad. Que el ser humano todavía vive en este mundo, en esta carne, pero es un gran discípulo del Señor, una batalla intensa, que puede superarlo a través de la oración, de no meterse en ese mundo, de apartarse, de cuidarse, de obedecer, de no seguir nuestros deseos pecaminosos de la carne, de los ojos, de los pensamientos, que jalan duro. Tal vez en algunas ocasiones no ha podido aguantar, pero va aprendiendo y el Señor le ayudará. Y por eso que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu le ayude, le inunde. Estaremos orando para, si usted así lo desea, para que tenga la fuerza necesaria para vivir para el Señor. Estaremos de contento, alegre, de dichoso de oír que usted ha apreciado el camino de la salvación para usted mismo apropiarse. Si ya usted es un creyente, le rogamos que ayude a otro para que lo haga, empezando orando, después usted mismo hablando a las personas. Si usted no puede hacer mucho, salir a hablar por allá, entonces usted ayuda a otros que sí lo pueden hacer en oración, en muchas otras cosas, ayudándolo. A veces las personas necesitan algo, usted lo ayuda, ofrendando para ellos si puede. Si no puede, no puede. No es pecado tampoco. Y así nosotros formamos un equipo entero para seguir hablando a las personas de Cristo. Ellos siempre estarán rechazando. Ellos siempre estarán pensando eso. Es una locura lo que la gente dice. Lo dice sin comprobar. Pero el tiempo que va pasando y de repente le sucede a usted lo que usted no creía o no esperaba. Si nos sucede a nosotros sabemos claramente lo que va a suceder. Y nosotros vamos a seguir en esta tarea. El Señor así lo ha requerido de los discípulos del Señor, que vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura la palabra del Señor, el amor del Señor, las noticias de la salvación, de la gracia de Dios. Y estamos en eso. Por eso estamos en estos programas. Y le felicito si usted está envuelto en su iglesia, en algún ministerio de estos.
Usted tiene folletos y puede entregarlo a otro. Usted habla, chatea a otro diciendo, mira, podemos empezar a orar por ti. Necesitas a Cristo. Una amiga, un amigo, hágalo. Trabaje para el reino del Señor. Es la cosa más gloriosa. El Señor va a recompensar en grande. Y usted está haciendo el trabajo de salvación de almas por la eternidad. Porque no es lo mismo hacer una comida y ya se acabó y hay que hacer otra. Hay muchos trabajos que son temporales, pero este trabajo es para la gloria eterna, porque se salva una persona y estará completamente agradecido a usted. Siempre lo dirá. Gracias al Señor que me hablaron, que me amaron, que me tuvieron paciencia, que me recordaban cada día, que me lo decían con dureza, con fuerza, pero me lo decían con mucho amor. Me invitaron a volverme a Cristo. Y gracias, Señor, que insistieron, porque si no, aquí hubiera estado perdido. Así que glorioso trabajo. Los invito a usted para que estemos en esto. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te alabo porque hemos terminado esta lección muy sencilla, pero muy importante porque tiene que ver con el asunto de que alguien crea y se salve permanentemente para siempre. Y Jesucristo vino para eso. Ya Él dio su sangre, hizo el primer paso, más duro que todo. Y el segundo será que nosotros le hablemos a las personas. Tercero, que las personas oigan y se salvan ellos. Salvación es individual, no por grupo. Cada corazón, cada persona tiene que demostrar que ha creído por fe en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Entonces, si alguien le dice a usted, bueno, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Dígale, crea en el Señor Jesucristo. Empiecen a orar y así usted ha trabajado para el reino de los cielos. Si una persona quiere entregarse a Cristo, solamente tiene que decir, Señor, me entrego, me arrepiento, sálvame. Creo en Cristo, creo que murió. Estoy perdido, te necesito, Señor. No quiero ir al infierno, a la condenación. Y el Señor inmediatamente le salvará. El Señor vino para eso, está deseando que usted diga con corazón y decisivamente ya dejar este mundo de esta manera, sistema malo. Usted verá el cambio y la paz y el gozo que entra a su alma, que nadie podrá quitar. Y lo felicito y le bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.